15 o 14 días, cuando se decretó la cuarentena esta obligatoria. A ver, Marito del Barco quiere preguntar algo. ¿Le habilitás, Santi, el micrófono a Mario? Por favor. Decía que cuando se decretó la cuarentena o este aislamiento social preventivo obligatorio, empezamos a pensar con la gente del CEFEN que bueno, todos los lugares donde hacemos actividades académicas presenciales no las podíamos seguir haciendo, y cómo podíamos generar algo que hiciera que siguiéramos haciendo docencia, y se nos ocurrió esto de generar una serie de charlas de todo aquel que quiera compartir, charlas que tenga preparadas. Yo, por ejemplo, esta la di hace poco en San Juan, esta charla que vamos a escuchar ahora. Y entonces, bueno, fuimos armando. Santiago, de la Sociedad de Pediatría, por supuesto, es una persona elemental porque genera toda esta posibilidad a través del Zoom. Y la idea es que esto se grabe y después quede como una videoteca en la página de la SAP. O sea, no es imprescindible. O sea, si se quieren ir a descansar ahora lo pueden hacer. La charla supuestamente va a estar después subida. Y entonces uno pueda consultar y no tiene necesidad de estar presente en el momento que por ahí está haciendo otras cosas, ¿no? Así que bueno, ojalá lo podamos llevar adelante. Yo tengo varias charlas para compartir, y sé que hay otros especialistas que también se están sumando. Así que también los invito a todo aquel que quiera compartir charlas, que se contacte con el CEFEN, lo puede hacer a través del foro, y ofrezca su charla, le dé un horario, una fecha, horario, alternativas, y por supuesto el tema, y lo arreglan con Lucrecia Bossi, que es la secretaria del CEFEN, o con quien ella les diga. A ver, ¿qué tenemos acá? Gonzalo, el doctor no tiene micrófono. Veo que hay muchos sin micrófono. No sé si... Porque había levantado no la lo mano, Mario, pero a habilitaron. ver. Sí, no, levantó la mano, pero solo le figura cámara, no le figura micrófono habilitado. Voy a preguntar por Bueno, el chat por las dudas si todos escuchan. está Por si es que no bien. lo habilitaron. El Acá audio. igual el chat ya se está conectando y saludando gente de todos lados, ¿eh? Mirá qué grande. Sandrita, Vanessa, Ivana, buenísimo. Bueno, y la otra idea con esto de compartir charlas era salirnos un poco del tema COVID-19. Ya la cabeza de todos ustedes, y la mía también, debe estar explotando de la información que nos cae a diario, con incluso recomendaciones que van cambiando y que son a veces hasta contradictorias. Hoy les adelanto que tuvimos una reunión, por supuesto virtual, con el equipo del Ministerio de Salud, y van a modificar las recomendaciones para el manejo de la embarazada y del recién nacido, habilitando alternativas y no con una bajada de línea dura de separar al recién nacido de su madre, y también permitiendo la lactancia, la puesta directa al pecho. Así que bueno, me estoy un poco adelantando. Dije que no iba a hablar de COVID y es lo primero que hago, discúlpenme, pero me parecía que era importante esto para que todos sepamos que las recomendaciones del Ministerio van a tener cambios importantes para nosotros los neonatólogos. Bueno, Romina de Junín de los Andes, bienvenida. Mi amigo Adolfo de Mendoza, espectacular. ¿Cómo va? Bueno, San Juan, le acabo de decir que di esta charla en San Juan, así que si se quieren ir a descansar, muchachos, no hay problema. Mirá, Ariel desde San Luis. Bueno, esto, la verdad que está bueno esto, ¿eh? Qué bueno. Bueno, yo creo que ya es hora y que podemos largar con la charla, más allá de esta introducción. Después, como les había dicho hace un ratito, van a tener el micrófono silenciado, porque si no se filtra mucho sonido, y al final de la charla los vamos a ir habilitando, Santiago desde la SAP, aquellos que levanten la mano, que expresen, digamos, deseos de hacer algún comentario, alguna pregunta. El tema de hoy, creo que muchos ya lo saben, es uso y manejo del oxígeno suplementario en recién nacidos prematuros. De eso vamos a charlar hoy.
Y me gusta empezar con esta imagen, que en realidad simboliza toda una teoría que ha desarrollado Ola Sokstad, quien hace más de 30 o 35 años que viene trabajando en uso de oxígeno y sus consecuencias en recién nacidos. Todos ustedes lo conocen porque ha venido a Argentina o lo han leído o escuchado. Y también este nuevo especialista, Satyan Laxminrushima, más joven, que también está contribuyendo, mejor dicho, mucho con nuestro entender de la fisiopatología de distintas enfermedades a través de sus gráficos que siempre son tan didácticos, ¿no? Sokstad habla de la enfermedad de radicales de oxígeno en neonatología, y lo que él postula es que la combinación de inmadurez propia del recién nacido, y más aún del prematuro, con factores de estrés oxidativo y factores inflamatorios, contribuyen a través de la generación de radicales libres de oxígeno a la fisiopatología de distintas enfermedades o distintas entidades del problemas de salud del recién nacido, como ustedes ven acá: leucomalacia, retinopatía, displasia, ductus, hipertensión pulmonar, enterocolitis e incluso mayor riesgo de mortalidad. Algunas de ellas favorecidos por una escasa oxigenación y otras de ellas al revés, favorecidos por un exceso de oxigenación, y ahí sí los radicales libres de oxígeno contribuyendo a su desarrollo. Como ustedes bien saben, la hipoxemia tiene múltiples causas, la hiperoxemia una sola: nosotros. Así que es importante entender que el uso de oxígeno debe ser juicioso, y en esto la neonatología tiene mucho recorrido y mucho aprendizaje a lo largo de los años. Vamos a hablar de dos escenarios de manejo y uso del oxígeno, si nos da el tiempo. Bueno, si se aburren, como les digo, va a estar colgada la charla. Sala de partos, o sea, lo que es recepción del recién nacido, prematuro en este caso, y el cuidado del recién nacido prematuro en terapia intensiva, y qué hacer con el manejo de oxígeno. No voy a hablar hoy de ventilación, eso lo dejamos para otro momento. Sala de parto, sala de recepción. Hace unos años leíamos este artículo de Max Bento, que nos llamaba a transformar la sala de partos en una terapia intensiva neonatal, ¿no? Usando la tecnología de la terapia intensiva en la sala de partos. Ellos hablan en inglés, DRICU, Delivery Room Intensive Care Unit, o sea, unidad de cuidado intensivo en sala de partos. Y como un concepto nuevo, en realidad no era nuevo, en muchos lugares lo estaban incorporando, pero no era muy difundido. Y la verdad que es lógico plantearlo de esta manera, porque es el mismo paciente, aún en etapas aún más vulnerables, esos primeros minutos después del nacimiento, y por qué le vamos a brindar un cuidado al que no someteríamos a estos pacientes una vez que están en la terapia. Es decir, la ventilación adecuada, con calentamiento y humidificación de gases, con oxígeno controlado, ¿sí? Cuidando la temperatura, cuidando, por supuesto, otros aspectos de los recién nacidos y de los recién nacidos prematuros, una enfermera, un enfermero que nos ayude, y un equipo realmente de trabajo que lo haga en forma coordinada. Así que la sala de recepción no debe ser un lugar donde hagamos las cosas rápido para llegar a la terapia lo antes posible, sino que debe ser el inicio del cuidado de estos pacientes con el mayor de los esmeros y con los cuidados de atención óptimos. No voy a hablar ahora de clampeo demorado, eso lo dejamos también para otro momento. Vamos a hablar de oxigenación. Entonces, luego del nacimiento, todos los recién nacidos aumentan gradualmente su saturación de oxígeno. En los prematuros sabemos que la curva está desplazada hacia la derecha. Esto lo ven acá, recién a los 6 minutos. En promedio se alcanza 90% de saturación en los prematuros menores de 32 semanas, como mostró la doctora Dawson y su grupo en Australia. Y este desvío hacia la derecha tiene una razón, un motivo. ¿Por qué demoran más en saturar más alto los recién nacidos prematuros que los recién nacidos de término? Bueno, Max Bento hizo un estudio muy simpático, digamos: 102 recién nacidos menores de 32 semanas que no necesitaron apoyo de oxígeno al nacer. Él lo que hizo fue apoyarlos con CPAP con aire ambiente. Y mostró la curva de saturación de oxígeno, que es esta que ven acá en las columnas blancas, y la comparó con la curva de la doctora Dawson, que son las publicadas.
Entonces, la curva del recién nacido con CPAP con aire, del recién nacido prematuro con CPAP con aire al nacer, es muy similar a la curva del recién nacido de término. O sea, esa desviación a la derecha desaparece. Y esto quiere decir que el motivo por el cual le lleva más tiempo alcanzar esa saturación es el establecimiento de la capacidad residual funcional. El recién nacido, obviamente, por su prematurez, al prematuro, perdón, por su inmadurez, le lleva un poco más de tiempo. Y eso es lo que muestra, digamos, con este estudio el grupo del doctor Max Bento. Ahora nosotros vamos a seguir las recomendaciones de las sociedades científicas en cuanto a objetivos de saturación, y no hay objetivos diferentes todavía para prematuros que para recién nacidos de término. Nosotros adherimos en la Sociedad Argentina de Pediatría a las recomendaciones del programa de reanimación neonatal de la Academia Americana, que son estas que todos ustedes bien conocen y que tienen seguramente en cada sala de recepción donde nacen recién nacidos en nuestro país. Hay otras, que me parece, otras recomendaciones, que son las del Consejo Europeo de Reanimación Neonatal, que son estas que ustedes ven acá, por ahí menos difundidas, y nosotros optamos por esta, por un motivo básico. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero al grupo de reanimación neonatal de la Sociedad Argentina de Pediatría, del cual formo parte hace muchos años, y que la verdad trabajamos mucho, un grupo fantástico, donde también está Lucrecia Bossi, la secretaria del CEFEN. Y fíjense, yo puse acá en estas curvas de saturación de los prematuros los valores sugeridos por la American Academy of Pediatrics y por la Sociedad Argentina de Pediatría. Como ven, estamos buscando una saturación que está básicamente entre percentilo 25 y percentilo 50, pero dando un límite inferior y un límite superior, mientras que el Consejo Europeo solamente habla de un valor basal. Es decir, lo que hacen ellos es decir, bueno, que sature por arriba de 60, 70, 80, 85, de acuerdo a los minutos después del nacimiento. El problema de esto es que no da un límite superior, con lo cual podríamos estar sobreoxigenando a estos recién nacidos, y esto no sería advertido por estas recomendaciones. Así que nosotros optamos por seguir, como les digo, las de la Academia Americana, que todos ustedes conocen. Hace unos años, antes de que salieran las últimas recomendaciones vigentes del programa de reanimación, teníamos esta evidencia, este metaanálisis de Ola Sokstad de vuelta, de 10 estudios controlados aleatorizados, de recién nacidos prematuros, cuya fracción inicial de oxígeno era baja, 0,21 a 0,30, o más alta, 0,6 a 1. Y en el metaanálisis de todos estos estudios para el resultado de mortalidad, mostró una tendencia, esto no es estadísticamente significativo, una tendencia a favorecer la administración inicial de concentraciones bajas de oxígeno, que ustedes bien saben que el mismo Ola Sokstad hizo trabajos y metaanálisis comparando 0,21 o FiO2 de 1 en recién nacido de término, y claramente quedó demostrado que había mayor mortalidad cuando uno iniciaba la reanimación de los recién nacidos de término con 100% de oxígeno. A partir de ahí las recomendaciones cambiaron y a los recién nacidos de término nosotros partimos con 0,21 hoy día. Después la vamos ajustando en función, obviamente, de la respuesta. Pero en prematuros, este es el metaanálisis con que contábamos hace algunos años, y los resultados no son tan contundentes, pero resultaban interesantes, también favoreciendo empezar con concentraciones bajas. Recuerdo que antes de esta época, era habitual comenzar reanimación con 100% de oxígeno a todos los recién nacidos. No hubo diferencias en este metaanálisis ni en displasia broncopulmonar ni en hemorragia intracraniana grave. Ahí están los resultados. Por lo tanto, la recomendación del ILCOR y del programa de reanimación neonatal del 2015 fue partir en todos los prematuros menores de 35 semanas con bajas concentraciones de oxígeno, pero dando la opción a partir con 0,21, entre 0,21 y 0,3. Y estas fueron las recomendaciones que se publicaron y que aún continúan vigentes, porque como ustedes saben, este año es la reunión donde se van a dar las nuevas recomendaciones. Habitualmente eso ocurre en octubre. Ahora, nosotros nos preguntábamos en el grupo de reanimación de la Sociedad Argentina de Pediatría, el CEFEN, si podíamos salir a recomendar que 0,21 era una opción para iniciar la reanimación en recién nacidos prematuros. Uno de los motivos por los cuales poníamos en duda eso es que la inmensa mayoría de estudios que habían
comparado concentraciones bajas con altas, muestran lo mismo. En todos los estudios, en los primeros minutos de vida, el grupo que partió con FiO2 baja tuvo que subir la concentración de oxígeno. Así que parecería que en la mayoría de los recién nacidos prematuros 0,21 no alcanza. Y después salió este estudio interesante de la red canadiense, porque ellos hicieron algo y después lo evaluaron, ¿no? En 2006, ellos cuando salieron las recomendaciones de recién nacido de término, partir con 0,21, la empezaron a aplicar a todos los recién nacidos, incluyendo los prematuros. Y el objetivo de este estudio fue evaluar los outcomes, los resultados, después de haber cambiado esa indicación de empezar con 100% de oxígeno, que era lo que se hacía antes, a empezar con 21%, o sea, FIO de 0,21 en prematuros de 27 semanas. Fue un estudio cuasi experimental, es decir, compararon 2 años antes y 2 años después de este cambio, y de las 17 unidades que participaron, 12 habían cambiado totalmente y partían con 0,21, y otras 5 con valores entre 0,21 y 40. El outcome principal de este estudio fue daño neurológico severo o muerte. Y ahí están los resultados. Estos resultados mostraron que para este outcome primario de daño neurológico severo o muerte, hubo un 30% en el grupo histórico que habían partido con 100% y un 34% en el grupo que había partido con 21%. Es decir, empeoraron los resultados. Un odds ratio, como ven acá, ajustado de 1,36. Y también para mortalidad. Es decir, esto fue un semáforo rojo para decir, bajar a 21 y partir a todos los prematuros con 0,21 parece ser peligroso. Es un estudio obviamente retrospectivo, pero estos resultados nos pusieron sobre aviso. Y después vino el aleatorizado, es un estudio prospectivo, que si bien se publicó en el 2017, ya en el 2015 conocíamos los resultados que se habían presentado en congresos, que fue este que se llamó el Torpedo Trial, ¿no? El estudio Torpedo, que fue objetivos de saturación en reanimación de prematuros. Estos eran prematuros menores de 32 semanas, muchos de ustedes lo conocen, lo han leído, y se aleatorizaban a partir con aire ambiente o con 100% de oxígeno. Tenía un protocolo de ajuste de FiO2 en esos primeros minutos en función de la respuesta, y el outcome primario fue muerte o discapacidad mayor. Si bien el plan original era reclutar más de casi 2.000 pacientes, con la idea de que se iba a disminuir ese outcome primario en un 6%, el estudio, después de 6 años de irse llevando adelante, tuvo que ser interrumpido, solamente habiendo incluido 287 recién nacidos y un 35% prematuros extremos. Y fue interrumpido básicamente porque muchos de los neonatólogas que participaban no se sentían cómodos en aleatorizar y partir con 100% de oxígeno la reanimación de los recién nacidos prematuros. Los resultados publicados en Pediatrics son estos. Subrayé, fíjense que para esta variable que fue días de soporte respiratorio, la tendencia era favorable por los que habían partido con 0,21. ¿Sí? O sea, 21 días contra 35 días fue significativo. Necesidad de cualquier tipo de cirugía también fue menor en el grupo que había partido con aire ambiente. O sea que estos resultados parciales, por supuesto, parecían sugerir que era mejor aire ambiente que 100% de oxígeno. Sin embargo, cuando fueron a mirar mortalidad, hubo un 10% en el grupo de aire ambiente y solamente 4% en el grupo de 100% de oxígeno. Esto para todos los recién nacidos. Y cuando analizaron en detalle, yo sé que esto es muy criticable porque son análisis de subgrupo en un estudio que ni siquiera tenía poder para el outcome principal. Pero bueno, estos son los resultados que también prendieron otra luz roja. La mortalidad en prematuros extremos fue 24% en los que habían partido con aire ambiente y 7% en los que habían partido con 100%. Es decir, hubo una significativa diferencia a favor de haber partido con concentraciones altas de oxígeno en cuanto al outcome duro de mortalidad. Lo que hacen los autores es interesante, hicieron una regresión logística de aquellos factores que vieron ellos que se asociaron con muerte en este grupo de pacientes. Y acá está resaltado que estas dos variables fueron las
que se asociaron exclusivamente en forma significativa. Uno que le ven acá abajo, la edad gestacional, y eso es bastante esperable, a menor edad gestacional, mayor riesgo de mortalidad, pero lo otro fue, y este hallazgo resultó ser importante, que si la saturación al quinto minuto estaba por debajo de 80%, ese dato tenía una asociación significativa con mayor mortalidad. Fíjense acá los odds ratio, 4,8 por cada edad gestacional, por cada semana, perdón, de edad gestacional, y 4,1 de odds ratio para esta variable, si llegado el quinto minuto la saturación estaba por arriba o por debajo de 80. Es decir, no alcanzar saturaciones por arriba de 80 a los 5 minutos parece ser peligroso para los prematuros. Con lo cual esto habla claramente de que no es solamente con qué FIO2 empiezo, sino fundamentalmente cómo titulo la FIO2 y cómo mejoro, no solamente la FIO2, obviamente acá hay mucho de ventilación y de presión positiva al final de la expiración, de establecimiento de capacidad residual funcional, para lograr que el prematuro alcance saturaciones mejores a los 5 minutos de vida. Este es el trabajo que publicaron del seguimiento a los 2 años del Torpedo Trial, y como ven en esta tabla, se mantiene para la mortalidad, perdón, para la variable muerte o discapacidad, esta variable de que si el paciente saturó por arriba de 80 a los 5 minutos, eso contribuye favorablemente a disminuir el riesgo de este outcome. Así que es un punto al cual se le está dando bastante importancia a la luz de los resultados del estudio de este torpedo y el seguimiento. Volviendo un poquito para atrás, ¿qué hicimos nosotros cuando hicimos las recomendaciones y el manual de reanimación de Argentina? Nosotros planteamos, a diferencia del programa norteamericano, que en recién nacidos de 30 o más semanas sugeríamos iniciar con 0,21, pero para los prematuros menores de 30, partir con 0,3 nos parecía más prudente. Y después, por supuesto, ajustar en función de los objetivos de saturación. Es interesante que el año pasado se publicó un trabajo, más que un trabajo, es una serie de reflexiones de Ola Sogtan, Satyan, Max Bento y Julie Oey. Y fíjense lo que ellos sugieren a principios del año pasado, de uso de oxígeno en recién nacidos. En función de la edad gestacional, la FIO2 inicial que ellos están proponiendo, que no es muy diferente a lo que nosotros propusimos en las recomendaciones argentinas. Y esto mismo es tomado por los autores del Consenso Europeo de manejo del prematuro y distrés respiratorio, y como ven, ellos están sugiriendo partir con 0,3 para bebés, para recién nacidos menores de 28 semanas, 0,21 a 0,3 en ese rango de edad entre 28 y 31, y 0,21 de 32 en adelante. Así estamos, y probablemente el programa de reanimación neonatal tenga algunas modificaciones con respecto al anterior, a la luz de todo lo que estuvimos conversando. ¿Cuál es el último metaanálisis al que tuve acceso, por lo menos estos últimos meses? Es el de la base de la biblioteca Cochrane del 2018. Son 10 estudios controlados aleatorizados. El problema es que acá no habla de 21 versus 100, no sé si es el problema, pero no habla, hace una clasificación de aquellos que partieron con FIO2 baja versus aquellos que menos de 0,4, aquellos con 0,4 o más alta, y los resultados no muestran diferencia. Cuando uno ve los metaanálisis para mortalidad, ahí ven el riesgo relativo, o odds ratio 1.05, para discapacidad o trastornos del neurodesarrollo tampoco hubo diferencias significativas, y para enfermedad pulmonar crónica hubo requerimiento de oxígeno a las 36 semanas, tampoco hubo diferencias. O sea que en este último metaanálisis, para todos los pacientes prematuros, no se encontraron diferencias. Y para el grupo de menores de 28 semanas, es decir, para prematuros extremos, está este otro metaanálisis publicado en Archives of Diseases in Childhood, de 8 estudios controlados aleatorizados, prematuros extremos, también en
grupos de estudios que compararon menos de 0,3 con más de 0,6 en reanimación, y para el outcome mortalidad tampoco encontramos diferencia. Con lo cual, todavía no está dicha la última palabra. Lo que yo terminaría diciendo, vamos a decir esta diapo primero. Fíjense que este estudio fue un estudio interesante también, un estudio de cohorte de más de 1.500 recién nacidos prematuros extremos, en los cuales habían partido reanimación con distintas concentraciones, casi un tercio aire ambiente, otro tercio una FIO2 intermedia y otro tercio FIO2 de 1, y el tema fue la evaluación del neurodesarrollo a cerca de los 2 años. Y cuando uno toma como referencia aire ambiente, aquellos que habían partido con 100% de oxígeno tuvieron significativamente más trastornos del neurodesarrollo que el grupo de referencia. O sea, en definitiva, hoy yo diría que partir con 100% está lejos de ser recomendable, que partir con 21% en los prematuros más chiquitos pareciera que tampoco es sabio, y que hay mucho de incertidumbre en el medio. Pareciera que debiéramos partir sí con concentraciones bajas, pero como les digo, todavía no está dicha la última palabra. Esta revisión de Mayra Wyckoff y Kapadia es buena para leer, ¿no? Se pregunta justamente esto que nos estamos preguntando nosotros, cuál es la dosis correcta de oxígeno en sala de parto, y me pareció importante resaltar estos aspectos. Es importante recordar que los estudios incluidos en los metaanálisis siguieron estrategias de titulación diferentes, lo cual tiene el potencial de cambiar la carga de oxígeno en sala de parto independientemente de la FIO2 inicial. O sea, no nos podemos quedar con que la FIO2 inicial es lo más importante, probablemente sea lo menos importante. Lo importante es cómo después adaptamos y a qué carga de oxígeno lo exponemos al recién nacido en esos primeros minutos que, como decíamos al principio, son de tanta vulnerabilidad. En un recién nacido que requiere reanimación, y esto es fundamental, debemos considerar alcanzar una ventilación adecuada. Si no, tenemos el riesgo de pensar que es todo oxígeno, y acá lo clave, como mostró Max Bento, es lograr una capacidad residual funcional adecuada. Entonces, ventilación adecuada como primer paso en la prevención de la hipoxemia, además de los aumentos en la FIO2 como respuesta a bajas saturaciones de oxígeno, ¿no? Solemos decir que el recién nacido prematuro requiere más una estabilización que una reanimación. Puede estar asfixiado, pero muchas veces lo que necesita es estabilizar, como decía Alan Job, quédate ahí parado y trata de definir qué es lo que necesita y no salir corriendo a hacer cosas. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Fundamental. Ventilación, capacidad residual funcional y FIO2 como complemento de eso. Acá está muy bueno también este artículo, haciéndose la misma pregunta. Está llena la literatura de este tipo de trabajos, devueltos de Max Bento. Entonces está muy gráfico, por eso lo traje. Fíjense, ante el recién nacido prematuro, la FIO2 inicial, baja o alta, según los metaanálisis, no parece haber diferencia ni en mortalidad ni en trastorno del neurodesarrollo, a menos que uno parta con 100%, ¿no? O en otras morbilidades de corto plazo. Lo que sí parece estar cobrando importancia es este valor de la saturación preductal al quinto minuto. Si es menor de 80, esto parecería estar asociado con mayor riesgo de mortalidad, bradicardia y mayor riesgo de algunos otros problemas que no mencioné antes, como hemorragia intracraniana y problemas en el seguimiento. Y por supuesto hay numerosos baches de conocimiento, cómo titulamos, qué pasa con las dosis, entre comillas, intermedias, qué pasa con los prematuros no tan extremos, y qué va a pasar con las nuevas prácticas de reanimación, como por ejemplo la reanimación manteniendo el cordón sin ligar, ¿no? Que eso se está estudiando mucho en este momento. Bueno, eso terminamos lo que era relacionado al manejo de oxígeno en sala de parto, y vamos a pasar a algunos aspectos que ustedes ya todos conocen bien, los estudios que se han hecho para ver con qué saturación debemos mantener a los recién nacidos prematuros una vez que están en la unidad. Vamos un poquito a la historia, 10 años atrás, ¿qué se conocía? Este es un metaanálisis de estudios observacionales
de saturaciones de oxígeno bajas o altas durante la internación en los recién nacidos prematuros. Y lo que estos estudios mostraban, y se resumen en este metaanálisis, es que aquellas unidades que mantenían o que permitían saturaciones más bajas de oxígeno en el rango de los 80, digamos, en comparación con unidades que tenían por objetivo de saturación valores más altos, bueno, tenían esas unidades con menos saturaciones, menor desarrollo de retinopatía de prematuro grave. Y lo que mostraron esos estudios es que no había impacto en la mortalidad, no es que se morían se morían más y por eso tenían menos retinopatía, no. A partir de estos estudios se originaron los grandes trials que ustedes bien conocen, el SUPPORT liderado por Wally Carlo, pero los 3 estudios grandes, que ahora los repasamos rápidamente, tenían la hipótesis de comparar resultados exponiendo a los bebés prematuros durante su internación a distintos objetivos de saturación. Uno menor de 85 a 89 y uno mayor de 91 a 95. Y ver el resultado combinado. El primero del SUPPORT fue retinopatía grave o muerte y después se fueron agregando la variable del neurodesarrollo. Y esto es en prematuros extremos, prematuros menores de 28 semanas. Vamos a pasar a los resultados, porque estos son estudios que todos los que hacemos neo los hemos leído y los conocemos, pero para repasar un poco, estudios grandes, en este caso más de 1.200 pacientes, y fíjense que para el outcome combinado no hubo diferencias significativas, hubo mucho menor retinopatía en el grupo que permitió saturaciones más bajas, pero hubo un aumento en la mortalidad. Y esto fue un shock también que nos sacudió a todos y que, bueno, generó muchísimos cartas y problemas incluso en los medios, en el sentido de que estábamos usando saturaciones que podían aumentar la mortalidad, sin entender que esto fue un estudio aleatorizado y que había equipoise en ese momento para hacerlo. Fíjense que el número necesario para dañar era de 27 al momento del alta, y los mismos autores publican 2 años después el seguimiento alejado y se mantiene este aumento de la mortalidad. Fíjense el riesgo relativo ajustado 1.25, 1,25, con un número necesario para tratar de 25. Cada 25 que ponemos como objetivo de saturación más baja, estamos poniendo en riesgo que uno fallezca. Ese fue el SUPPORT, el BOOST, que fue el estudio llevado adelante en Nueva Zelanda, Australia e Inglaterra, tuvo resultados muy similares. De hecho, este estudio, cuando se conocen los resultados del SUPPORT, revisaron y al encontrar también mayor mortalidad, como ven acá, fue suspendido, no se dejó de reclutar pacientes, y ellos encuentran lo mismo, mayor mortalidad en el grupo de saturación baja, menor retinopatía, y también encuentran mayor enterocolitis. Y en el seguimiento, de la misma manera, vuelven a encontrar una tendencia, en este caso, a mayor riesgo para el outcome, muerte o alteración del neurodesarrollo en aquellos que habían tenido objetivo de saturación más bajo. El COT, que es el estudio canadiense del cual participaron unidades de acá de Argentina, no encontró diferencia. A diferencia de los otros grupos en Estados Unidos, en Europa, Australia y Nueva Zelanda, este estudio no mostró diferencias ni en mortalidad, ni en retinopatía grave, ni en ceguera. Así que bueno, están ahí publicados. Hay una serie de especulaciones de Barbara Smith de por qué ellos no encontraron diferencia, pero no viene al caso. Sí está este metaanálisis, y hay muchos metaanálisis de estos estudios que acabo de mencionar, pero este metaanálisis me parece importante porque es un metaanálisis prospectivo. Este es el NeoProm, es el primer metaanálisis prospectivo que yo conozco, es decir, desde el día 0 que empezaron a reclutar pacientes sabían que iban a hacer un metaanálisis, con lo cual están todos los datos necesarios para llevarlo adelante. Fue publicado en el 2018 por la doctora Aski. Y los resumimos acá los resultados. Para el outcome primario, que era muerte o alguna alteración del neurodesarrollo, sordera, ceguera, trastornos en el Bailey, para el outcome primario no hubo diferencias significativas. Ahora, para componentes del outcome primario, y el primero que tomamos acá es muerte, vemos que persiste
esa diferencia que habían encontrado el support y el boost. Es decir, un aumento de la mortalidad en el grupo que tenía objetivo de saturación más baja. Y para los outcomes secundarios, nos vamos a centrar acá abajo, el primero es mortalidad. Retinopatía del prematuro se benefician con saturaciones más bajas. Displasia broncopulmonar se benefician con saturaciones más bajas, o sea, menos riesgo, mejor dicho. En cambio, esterocolitis necrotizante aumenta el riesgo, con lo cual nos encontramos con este problemón. Tener objetivos más altos aumenta ciertos riesgos, pero tener objetivos más bajos aumenta otros riesgos. Y como uno de los riesgos es la mortalidad le gana a las otras variables. Este lo vamos a pasar, pero es un artículo interesante que lo mencioné al principio para que lo lean si lo pueden recuperar. Y que habla un poco de toda esta historia y de cuál es el objetivo óptimo de saturación y cuáles son los problemas con la saturación baja, más enterocolitis, más mortalidad, y cuáles son los problemas con saturación más alta, más retinopatía, más displasia. Nuestras recomendaciones, que están muy bien llevadas adelante por el Grupo RO, por el Ministerio de Salud, se mantienen en estos valores que todos ustedes conocen, 89 a 94, poniendo las alarmas lo más cerca posible para que esto sea más respetado. Como ven acá, se eligió un rango casi intermedio, pero tirando a similares al grupo de saturación más alta de aquellos estudios. Es interesante hacer un análisis de por qué se murieron o cuándo se murieron los recién nacidos que murieron mayormente en el grupo de saturación más baja. Y esto en los tres grupos de estudios, mejor dicho, en los tres estudios, el COT, el BOOST y el SUPPORT, como vemos, la diferencia, acá se ve claramente, la diferencia en mortalidad se empieza a ver después de los 10, 14 días de vida. Es decir, no hay una diferencia en mortalidad en los primeros días de vida, sino que empieza a verse posteriormente. Y esto llamó un poco la atención y es consistente en los tres estudios. Se empezaron a hacer una serie de hipótesis, se volvió a mirar de qué se habían muerto los bebés. No hay diferencias en las causas de mortalidad. No es que tuvieron más mortalidad por enterocolitis, uno podría pensar eso. Pero bueno, una de las especulaciones que más avanzó es esta, que por ejemplo acá el grupo de Richard Martin empezó a encontrar asociación entre estos episodios de hipoxemia intermitente. ¿Vieron esos episodios donde el paciente no necesariamente apnea, sino que tiene episodios breves de hipoxemia, donde cae la saturación por debajo de 80 durante varios segundos, cae muchas veces también la frecuencia cardíaca, y lo que ellos vieron es que había cierta asociación entre el número de episodios de hipoxemia intermitente y el grupo al cual habían sido aleatorizados estos pacientes. Y justamente después del día 20, el grupo que estaba con objetivo de saturación más alto tuvo mucho menos episodios de desaturación, de hipoxemia intermitente, perdón, que el grupo de saturación con objetivos más bajos de saturación. Ahora, estos episodios de hipoxemia intermitente se habían ya asociado a mayor retinopatía, se habían asociado también en algún trabajo a mayor riesgo de displasia broncopulmonar, y ahora lo que se empieza a plantear es si esto no podría también estar asociado al mayor riesgo de mortalidad. Un segundo trabajo fue en esta misma línea, de Christian Poetz. Fíjense de vuelta, asociación entre estos episodios de hipoxemia intermitente o bradicardia y muerte o discapacidad en prematuros extremos. Y ellos lo que encuentran acá es largo el estudio para detallar ahora, no quiero extenderme mucho, pero ellos evalúan todos los episodios hipoxémicos y los que duraron más de un minuto. Acá son 6, es porque cada uno de esos segmentos era de 10 segundos. Y entonces, para el outcome muerte o discapacidad, fíjense que si tuvo episodios de más de un minuto, el odds ratio para ese outcome es significativo, o sea, aumenta. El tener episodios de desaturación o de hipoxemia intermitente prolongados aumenta el riesgo de muerte o discapacidad. Y esto lo muestran en estos gráficos, que por ahora los vamos a saltear porque si no se nos va a hacer tarde. Y hay un comentario editorial muy jugoso de Lex Doyle.
Entonces, este es un estudio, no es un estudio, es una serie de comentarios muy interesantes, donde hay muchos latinoamericanos como autores. La tenemos a nuestra querida Ana Quiroga por acá. Y está muy bueno para reflexionar sobre los objetivos de saturación y la monitorización en prematuros, ¿no? ¿Podemos evitar la hipoxia y la hiperoxia? Bueno, en la práctica, dicen ellos, la adherencia a los objetivos de saturación varían entre las unidades y entre los turnos debido a los objetivos elegidos, a diferencias en educación, a diferencias en el compromiso, a la carga laboral, tipos de monitores utilizados. Esto es muy importante. Bueno, Augusto, que es el primer autor de este trabajo, siempre hace hincapié, ¿no? en conocer los equipos con que contamos, conocer cómo trabajan, cómo los seteamos, qué nos está diciendo cada uno de los monitores que usamos. Y aparte de esto de que hay una cultura de hacer más énfasis en la hipoxemia que en la hiperoxemia. La importancia, subrayan los autores, del trabajo en equipo y de involucrar a los padres en el cuidado de los pacientes como algo realmente importante que nos ayuda a lograr mejores cuidados y mejores resultados. ANSIN de Canadá, fíjense de vuelta, ¿no? Un objetivo esquivo, digamos. ¿Por qué la pregunta sobre los objetivos óptimos ha sido tan difícil de responder? Y nos dicen ellos. Steven Miller es otro neurólogo neonatal muy prestigioso. Quizás no haya un objetivo óptimo universal. Primera cuestión interesante. Esto de un talle único para todos, sí, nos resulta cómodo, pero no sabemos si es lo correcto. Algunos recién nacidos pueden ser más vulnerables al daño oxidativo y otros a la hipoxia. Estas vulnerabilidades pueden afectar de manera diferente a los órganos terminales. Como vimos, algunos órganos sufren más de saturaciones bajas, otros de saturaciones altas. Ojo, cerebro, pulmones, intestino. Y eso puede variar además en el tiempo de acuerdo a la maduración tisular. Y además existen variaciones en la susceptibilidad genética a condiciones asociadas con la exposición a oxígeno, como displasia broncopulmonar, donde se están haciendo muchos estudios en relación a esto, ¿no? Y nos termina diciendo, estos autores, la capacidad de medir la oxigenación cerebral en un recién nacido puede marcar el comienzo de una era de metas de oxigenación personalizadas, con objetivos óptimos que se modifican a medida que el recién nacido evoluciona en su curso en la UCIN. Esto, por ahora, es una expresión interesante, inteligente, todavía no llevada a la práctica, pero que merece ser pensada. Vamos a ir terminando, simplemente lo que todos sabemos. Este es un estudio interesante en prematuros, donde fueron a ver dónde estaban puestos los límites de alarma. La alarma mínima en ese momento tenía que estar en 85 y mayormente se cumplía. Sin embargo, la alarma máxima, que debería estar en 94, fíjense la cantidad de pacientes que tenían alarmas colocadas mucho más alto que 94, incluso 100%. Fíjense, 76% el límite colocado era demasiado alto y 23,8% estaba en 100%, de pacientes que estaban recibiendo oxígeno, ¿no? Por supuesto no estamos hablando de pacientes que reciben cuidados con 0,21. Nosotros hacemos relevamientos de esto en nuestra unidad y las alarmas correctas están cerca de un 60-70%, por lo menos a fin de año pasado, que fue el último relevamiento del cual tengo esta información. Y trabajamos mucho en esto, pero no es fácil. Todos conocen este estudio de Hagedorn, tanto que se le llama el efecto Hagedorn, que es acá, cada una de estas es una unidad, cada columna, en amarillo tienen la saturación del paciente dentro de los rangos deseados o dentro del objetivo de saturación, en naranja aquellos que estaban saturando por arriba de los objetivos de saturación, y en verde los que estaban saturando por debajo. Como vemos, hay un gran porcentaje de pacientes que sobresatura. Esto persiste en las unidades que tienen alarmas, como los límites de alarma más cercanos a los objetivos, pero se disminuye un poco. Cuando uno pone los objetivos, los límites de alarma más cerca de los objetivos, tiende a tener menos saturaciones por fuera del rango. Y esto lo pongo porque acaba de ser publicado y porque la segunda autora es Laura Konikov, que es una neonatóloga que hoy trabaja con nosotros en el Hospital Italiano, y esto lo hizo
durante su fellowship en Vancouver. Marzo del 2020 en Pediatric Research, así que felicitamos a Laura. Y es interesante. También les digo que vayan a leerlo porque no es sencillo de explicar. Ellos lo que hacen es definen inestabilidad de saturación en función de histogramas de saturación de oxígeno que son fácilmente descargables de los monitores, por lo menos de muchos de los monitores que usamos nosotros, pero que no prestamos mucha atención. Y definen el porcentaje de tiempo que están en determinados grupos de saturación de oxígeno y tienen tipo 1, 2, 3, 4, 5, definiendo estabilidad o mayor inestabilidad. ¿Y por qué esto parecería ser importante? Porque cuando el recién nacido entra en fase de inestabilidad después de su primera semana, que suele ser más estable, tiene mayor riesgo de problemas alejados, como por ejemplo mayor requerimiento de oxígeno, mayor días de ventilación. Les dejo el trabajo, es muy interesante para que lo discutan en sus unidades. Esto también es algo muy conocido por todos nosotros y a veces difícil de modificar. Esto es la relación entre porcentaje del tiempo que están en rango adecuado o en rango incorrecto en función de la relación enfermera-paciente. Si la relación es 1 a 1, el porcentaje de saturación adecuado es mucho mayor y esto lo conocemos, ¿verdad? Entonces, no hay evidencia de beneficios de mantener una saturación de oxígeno alta, por arriba de 95. Buscar saturaciones altas como meta se ha asociado con daño ocular y con daño pulmonar. Buscar saturaciones más bajas, lo que pensábamos que era beneficioso, porque de hecho reduce la retinopatía y probablemente la displasia. Sin embargo, aumenta el riesgo de mortalidad y de enterocolitis necrotizante. Y lo que decíamos hace un rato, la hipoxemia intermitente, los eventos de hipoxemia intermitente pueden tener graves consecuencias y peor aún cuando se combina con hiperoxemia. Esto no lo detallamos, pero cuando hay fluctuaciones de oxigenación, lo mismo que las fluctuaciones de CO2, esto es más peligroso para los tejidos en desarrollo, fundamentalmente el cerebro. Podemos mejorar la oxigenación. Los recién nacidos que reciben oxígeno deben ser monitorizados con saturación. Esto es una obviedad. En prematuros, mantener la saturación objetivo es difícil y es difícil por muchos motivos. En parte por su inestabilidad, en parte por los recursos limitados, fundamentalmente de personal, y a veces de equipamiento. El riesgo de hipoxia, hay riesgo de hipoxia y de hiperoxia, por lo tanto de daño. Es importante recordar que el oxígeno no es un sustituto para la ventilación y la capacidad residual funcional adecuadas. ¿Por qué ir a cambiar el oxígeno como primera respuesta? Primero, evaluando al paciente qué es lo que le está pasando y si no es un problema de que ha tenido, por ejemplo, un fenómeno de reclutamiento pulmonar. Generar conciencia de los riesgos de la terapia con oxígeno y de los beneficios del control de los niveles de saturación de oxígeno. Aumentar la relación enfermero-paciente. Además de establecer objetivos de saturación, hay que definir recomendaciones para los ajustes de FIO2. Esto lo escribimos en el libro del doctor Larguía, justamente con la doctora Laura Konikov. Y plantear si se pueden conseguir equipos de servocontrol de oxígeno suplementario, parecería ser una ventaja. Yo declaro no tener conflicto de interés, de hecho en mi unidad no tenemos esta posibilidad. Esto es simplemente de una publicación de Waltz y colaboradores, donde dan unas sugerencias de cómo manejar la FIO2 en función de los cambios. No me voy a detener ahora. Nosotros ahora lo hemos hecho circular entre el grupo de enfermería y de médicos para eventualmente hacerle cambios, pero es bueno que tengamos una forma de manejar el oxígeno que sea uniforme y no que dependiendo cada turno uno modifique a piacere, como diríamos, ¿no? Así que bueno, les dejo también la cita para que lo trabajen en sus unidades. Y con respecto a este desarrollo del servocontrol de oxígeno, hay varios trabajos ya. Esto fue una idea desarrollada y llevada adelante por Nelson Claure y Eduardo Bancalari. Y ya hay trabajos que muestran, en comparación con la modificación manual, los equipos que pueden brindar esto, de que el oxígeno, la FIO2, se ajuste automáticamente en función de la saturación del paciente, logran mejores resultados en cuanto a porcentaje de tiempo dentro del rango de saturación deseado.
diapositivo de último de Nelson Claure, diapositivo, ahí se me cayó la sota, pero bueno, oxígeno suplementario en prematuros, un equilibrio difícil, escaso oxígeno, todos estos problemas que vemos a la izquierda de la pantalla, incluyendo mayor riesgo de mortalidad, demasiado oxígeno, todos estos otros problemas, con lo cual ese balance además está apoyado sobre inestabilidad respiratoria, fluctuaciones, limitaciones tecnológicas y de personal en la UCI. Con lo cual esto es un gran desafío y por eso, entre otras cosas, es tan fascinante nuestra profesión. Termino entonces agradeciéndoles a ustedes, mostrando una de las tantas fotos que nos reunió a muchos del grupo del Hospital Italiano. Esto fue cuando el servicio cumplió 40 años, en el año 2017. Por supuesto, hay en esa foto médicas, farmacéuticas, enfermeras, médicos, etc. Así que la importancia quería resaltar con esta foto del trabajo en equipo para obtener los mejores cuidados para nuestros pacientes prematuros. Así que bueno, terminamos. Disculpen lo largo, muchísimas gracias por su atención y quedamos entonces conectados para la sesión de preguntas. Santi, si querés, todo tuyo. Te lleva a la reflexión el cuidado que tenemos sobre nuestros pacientes y reforzar la importancia en los límites de saturación adecuado y generar conciencia en las instituciones de la necesidad de tener mezcladores de oxígeno, y este trabajo se inicia en el momento de nacimiento y se prolonga en el UCI. Es muy importante, me parece a mí, lo que destaca Lucrecia, de hacer mucho hincapié en la importancia del mezclador, no solamente en la unidad, sino también en sala de partos. Y yo iría más allá, porque nosotros, por ejemplo, y esto es un problema que todavía no terminamos de resolver, uno debería tener las unidades de los pacientes con un blender cada uno, porque si está en ventilador y uno lo tiene que, o se extuba y lo está bolseando, ¿con qué lo bolsea? ¿Con qué lo ventila? ¿No? Lo debería ventilar con la misma FIO2 que tenía en el respirador. Bueno, lo dejo para como inquietud adicional. Muchas cosas se pueden hacer con monitores que den más herramienta, dice Laura, sí, sí, por supuesto, pero primero tenemos que conocer los monitores que usamos. Muchas veces los monitores con que contamos tienen herramientas que desconocemos, y es importante aprender de ellos. Aunque no bueno, Laura acá, no sé si es Laura, nuestra Laura, ¿es nuestra Laura? Laura, ¿estás ahí? Si es Laura, que hable, que es la autora de este trabajo. No sé si es Laura Konikov. Bueno. Agustín dice, importante también setear correctamente los saturómetros en sala de partos para que tengan un promedio corto de saturación. Ya que, muy bueno, Agustín. Bueno, Agustín fue fellow nuestro y brillante, así que muy buen aporte, Agustín, también. Sí, por eso decíamos, conozcan los monitores y seténlo de forma adecuada. No es lo mismo un recién nacido que está en fase de recuperación nutricional, donde uno puede poner el promedio de registro en 12, 16 segundos, que en sala de parto, donde los cambios son importantes de conocer y uno pone el mínimo, puede ser hasta 2 segundos, el mínimo rango para que los cambios se vean rápidamente. Si no se imaginan, si tarda 16 segundos en hacer un promedio y mostrarlo, estamos atrás. Es muy importante lo que dice Agustín, sí, correcto. Acá estoy, jefe, soy yo. ¡Ay, qué grande! Gracias, Laura. Bueno, no podía disculpa la mala presentación de tu trabajo, pero no quería dejar de pasar la oportunidad de mostrarlo porque me parece... No, está bueno. No, sí, yo coincido con vos. Con lo que tenemos podemos hacer un montón. Tener más tecnología siempre se puede tener. Pero bueno, al margen de tener esos monitores tan maravillosos allá, yo creo que los prematuros acá en Argentina se los maneja mejor. Fue mi opinión general después de 2 años. Los monitores están buenísimos, pero con lo que tenemos me parece que hacemos las cosas muy bien. Qué bueno el aporte. Gracias, Laura, excelente. Qué bueno. ¿Vos crees que va a tener así como más futuro, digámoslo de alguna manera, esta idea de mirar? Porque está bueno la idea de que uno se maneja con medias o medianas y en realidad lo que pasa es muchas veces está muy alejado a la información que te ofrece la media o la mediana de saturación, ¿no es cierto? La fluctuación, la variabilidad, digo.
Le cortaste el micrófono, Santi, a Laurita. Ahí estoy. No, es que va y viene. Perdón. Los histogramas de saturación, lo que tienen de bueno es que aportan mucha información para sacar conclusiones fuera de los episodios aislados, porque lo que pasa mucho es que nos llaman, un enfermero, el bebé saturó, pasó tal cosa, entonces uno va, se acerca, toma una decisión basada en un evento en particular, en una foto, y sobre todo en lugares donde hay mucha gente, cada uno ve una foto distinta y por ahí hace algo distinto, y por lo menos allá lo que hacíamos era ver el histograma de las últimas 24 horas o de las últimas 12 horas en el pase y hacer como un plan con más información. Eso estaba bueno. Me parecía que eso es una buena herramienta. De todas maneras, son análisis muy descriptivos, porque en el trabajo, en algún momento, Alfonso Solimano lo menciona, que lo único que hacía que los pacientes salieran de la fase de inestabilidad era la parálisis, y nadie quiere tener un prematuro extremo paralizado. Mira. Pero bueno, no deja de ser una herramienta que servía, me parece a mí. Interesante. Bueno, buenísimo. Gracias, Laura. Mario del Barco nos dice, muy bueno, Gonz, excelente, termina esta conferencia y en minutos podrán acceder al último Seminar Fetal Neonatal de abril del 2020, todo relacionado con lo escuchado y compartido. Bueno, una vez más le agradecemos a Mario, que es tan generoso siempre con la difusión de la información médica y realmente llega a todo el país y más allá de las fronteras nuestras. Así que yo creo que este ciclo de conferencias así virtuales y le tendríamos que poner el nombre de Conferencias Mario del Barco, porque la verdad que el espíritu es ese, es tratar de difundir, de llegar a todos, y sobre todo en esta época donde no nos podemos juntar de manera presencial. Así que bueno, gracias Mario nuevamente. Comparto la pregunta sobre conocer su opinión sobre capnografía. No la había visto, por ahí me la salté, si había alguna otra pregunta de capnografía. Bueno, capnografía, a ver, nosotros tenemos una forma de monitorizar la CO2 arterial, que es el transcutáneo de CO2, ¿no? El transcutáneo, el monitor transcutáneo. O sea, lo que nosotros tenemos es un sensor que a través del calentamiento de la piel hace que se difunda la CO2 de la sangre y se capte ahí. La verdad que eso es la mayoría de las veces muy, muy útil, porque evita muchas extracciones de sangre cuando hay buena correlación, porque vos tenés el dato ahí y es muy fidedigno el valor del transcutáneo con respecto al valor de la CO2 arterial. Con lo cual es una herramienta que nosotros usamos mucho. No digo que sea imprescindible, porque también es cierto que no suele haber gran oscilación, y que las oscilaciones uno pudiera de alguna manera, o puede de alguna manera anticiparlas si maneja hoy día respiradores con toda la información que nos dan los respiradores, volumen tidal, ventilación minuto. Es decir, hoy día nosotros, aun cuando no hagamos ventilación con objetivo de volumen, vemos el volumen tidal. Y entonces la CO2 es básicamente una consecuencia de la modificación de la ventilación minuto. Entonces, si yo estoy viendo en mi respirador que la ventilación minuto está cambiando, seguramente la CO2 va a cambiar. Con lo cual, el transcutáneo es como un lujo quizás que nos podemos dar algunos, pero si uno no lo tiene, tiene que mirar los datos que le da el respirador. Porque una vez que el paciente está estable y vos tenés un buen gas, sabés con qué salió ese estado de base, con qué volumen tidal, con qué ventilación minuto, etc. Con lo cual, es eso. Otra cosa es el capnógrafo de aire de gas expirado. Y ahí es por ahí más difícil la interpretación, porque la CO2 expirada, además de agregar mucho espacio muerto, y acá Agustín, si querés agregar algo, también sos bienvenido, además de agregar más espacio muerto al circuito, tiene buena correlación cuando el pulmón está sano. Cuanto más enfermo está el pulmón, menos correlación hay. Así que puede servir como tendencia, por ejemplo, o si hay un cambio brusco, pero no es un buen parámetro en general para pacientes con enfermedad pulmonar, como para estimar la CO2 arterial. Uno podría, y nosotros muchas veces le dimos vuelta a este tema de tratar de ver si podemos sacar la ventilación del espacio muerto haciendo cálculos con la CO2 expirada y eventualmente la CO2 arterial, o idealmente la CO2 transcutánea, pero nosotros no tenemos monitores de capnografía
de CO2 expirada, así que no lo podemos hacer. Pero bueno, se entiende, ¿no? Si el pulmón está más enfermo, la CO2 expirada es más baja y la CO2 en sangre arterial es más alta. ¿Qué más? Como siempre, énfasis en el conocimiento de equipos en la clínica. La clínica es fundamental, Ofelia, por supuesto, como vos siempre decís. Otra vez no puedo hablar, hay alguien. Laurita ya habló. Llegué tarde, pero no sé si dijiste algo acerca de la seguridad del control de la FIO2 en el traslado. Bueno, no sé a qué nos referimos de seguridad de control, pero es un punto clave el traslado. No hablé del traslado, hablé de sala de parto y de USIN, pero es fundamental también el traslado. Es decir, si ponemos todo el énfasis en que la FIO2 es importantísima, no solo, perdón, la FIO2, básicamente la saturación y digamos, la ventilación adecuada, ¿no? Pero desde los primeros minutos, ¿qué hacemos en el traslado? Es decir, la respuesta es fácil de decir, difícil a veces de implementar. La incubadora de transporte tiene que tener blender. O sea, tenemos que tener aire, oxígeno y mezclador en la incubadora de transporte. A nosotros nos llevó tiempo, nos llevó, no me acuerdo exactamente cuánto, pero yo creo que fácil un año hasta que pudimos armar una incubadora de transporte con mezclador, con aire y oxígeno. Pero si lo primero es concientizarnos y darnos cuenta de que esto es importante. Es importante. Hay un estudio muy interesante de cómo trasladan los pacientes, de hecho en Inglaterra, de cómo trasladan los prematuros de sala de parto a la USIN, todo súper controlado, monitorizado, y cuando llegaron a la USIN era impresionante el grupo, el porcentaje de hipocapnia y de hiperoxemia. Lo que hacemos en el traslado es muy importante y puede tener impacto alejado, así que coincido, está bueno que lo menciones para hacer hincapié en esto. Sandrita Machado, en los saturómetros también se pueden ver los histogramas, tendencias de la saturación, y creo que es importante que todos los enfermeros médicos que tengan monitores, sacarles el máximo provecho. En Sardat también utilizamos mucho esta herramienta. Gracias, Sandra, totalmente de acuerdo. Un poco lo que decía que hacían allá en Vancouver, Laura. Me parece que está muy, muy bueno ver qué pasó y cómo estuvo el paciente, y no solamente tener un dato así promedio, ¿no? No se cuentan con la posibilidad de mezcla durante el mismo. Bueno, ahí está el problema. Ese es el problema. La clase se está grabando, muy interesante, ojalá se repitan. Sí, la idea es que se repitan, y los invito, insisto, a todo aquel que tenga charlas que le parezca, o mejor dicho, que quiera compartir, se contactan con el CEFEN y hacemos un schedule, un organigrama de clases, y las vamos subiendo todos. Un verdadero desafío, hallar la saturación con menor daño para cada prematuro. Las normas son útiles para... Bueno, exacto, es un poco esa reflexión de Ancines, ¿no? De la medicina individualizada, la toma de decisiones personalizadas. Me parece que hacia eso estamos yendo, y a mí me hace muy feliz ver que hay consenso en esto, ¿no? Entender qué necesita nuestro paciente, ¿no? Y cómo podemos brindárselo. Gracias, Mario, por supuesto. Gracias, Gonzalo. Bueno, Gonzalo, de nada, gracias. Súper claro, me alegro. Espero no haya sido muy largo. Lo fue, pero bueno. La hipoxemia es muy importante. También nos puede predisponer a cólera pulmonar prematuro extremo. Bueno, buena pregunta también, César. Interesante. A ver, me tengo que remontar muchos años atrás, cuando era costumbre que a los prematuros, en fase de recuperación nutricional y demás, los tuviéramos con oxígeno con objetivos de saturación altos, por arriba de 95. ¿Por qué? Porque estaba la idea de que eso les hacía que tuvieran menos crisis de hipoxemia, que pudieran seguir teniendo, que eso les iba a generar un mejor neurodesarrollo o menos alteración en el neurodesarrollo, y que también iba a proteger esto que vos planteás de cor pulmonares. Entonces los bebés los teníamos saturando mucho y se iban a casa muchas veces con oxígeno, hasta que se publicó el estudio BOOST, pero 1, también de la doctora Aski. BOOST 1, el 2 fue de saturación. El estudio BOOST buscó justamente eso, ver si a estos grupos de pacientes ya prematuros en fase más avanzada, saturando más, les iba mejor.
en cuanto a neurodesarrollo. Bueno, el estudio fue contundente y no mostró ningún beneficio de tenerlos saturando más, y saturando más era por arriba de 95, saturando menos era en los bajos 90. Con lo cual, a partir de ese estudio y de otros similares, pero este fue el más importante, aleatorizado, saturar a los prematuros que están en esa fase de resolución o de recuperación nutricional entre 91 y 95, 91-94, fue mejor. ¿Por qué digo que fue mejor? Porque no hubo ningún riesgo y sí hubo mucho menos necesidad de oxígeno domiciliario, porque claro, si vos querés que sature 98, te tenés que ir con oxígeno. Si vos aceptás que sature menos, te podés ir sin oxígeno. Bueno, ese estudio fue muy importante, como les digo, el estudio BOOST australiano de hace ya bastantes años. Y después hizo el STOP-ROP, que fue algo similar, y mostró que tenerlos con saturaciones más altas tampoco era beneficioso y al revés, podía ser perjudicial para el desarrollo pulmonar. Un saludo para todos. En el último semestre, en nuestra unidad, estamos arriba del 80%. Ah, Caro, gracias, Carito, no sabía que estabas acá. Caro es la que lleva justamente esta evaluación de las alarmas, que yo dije que estábamos entre 60 y 70%. Me alegro que el trabajo que están haciendo Caro, todo el grupo y de enfermería también, haga que estemos subiendo. 80% es seteo correcto. Todavía tenemos que mejorar, pero es muy importante medirlo, porque si no creemos que hacemos una cosa y después cuando vamos a medir tenemos otros resultados. Gracias, Caro, buenísimo, a seguir trabajando en eso. En los pacientes con displasia, la saturación ideal muchas veces me resulta una utopía, ya que es muy frecuente encontrar en un SIM pacientes sobresaturando y ante la mínima reducción de la FiO2 la saturación desciende a valores inferiores a los buscados. Bueno, sí, estos pacientes son un gran desafío, Javier, totalmente de acuerdo, hacen muchas crisis, lo importante es tratar de ver por qué hacen esas crisis. Muchas de esas crisis de saturación tienen que ver con esto de la pérdida de volumen pulmonar, si están en respirador, pero si no, también podría asociarse a eso, a esos mecanismos de expiración forzada. Con lo cual, no siempre es FiO2, a veces es un poco de presión, y a veces estos pacientes, si esas crisis son muy frecuentes y uno entiende que lo que está haciendo es fenómenos de pérdida de volumen o de reclutamiento, quizás se puedan beneficiar con alguna otra estrategia y no, como decís vos, en estar subiendo y bajando la saturación. Acuérdense que la presión positiva, el CPAP o la presión administrada a través de cánula de alto flujo puede ser beneficiosa a la luz de un trabajo que salió publicado recientemente de CPAP extendido, se llama, donde los pacientes prematuros que ya estaban para salir de CPAP se los mantenía en CPAP más tiempo y el desarrollo de la capacidad residual funcional fue mejor en ese grupo de pacientes. Es una publicación de Journal of Pediatrics de hace 1 o 2 meses. LAM es la primera autora. Así que interesante, ¿no? Discernir qué le pasa a nuestro paciente. ¿Es presión o es oxígeno lo que necesita? ¿Podrías poner una foto de cómo resolvieron lo del incubador de traslado? Uy, estoy en mi oficina y el incubador de traslado está... Pero bueno, podemos trabajar en eso. Sí, podemos trabajar, o por ahí a través del foro, del CEFEM, me parece que podría ser algo donde cada uno pueda compartir. Nosotros, bueno, en la incubadora tenemos 2 tubos pequeños, uno de aire y uno de oxígeno. Sé que en muchos lugares es difícil de conseguir los tubos de aire, o por lo menos cómo rellenarlos, pero bueno, podemos compartir experiencias de aquellos que lo hemos logrado. Les sabemos que pueden ingresar al siguiente cuestionario para completarlo. Uy, encima de que mi charla fue larga, ahora tienen que completar un cuestionario, pero por favor háganlo. Nos sirve. Bueno, la escuela de traslado. Carlitos Maure, otro ex fellow nuestro, abrazo enorme, allá en Córdoba en estos momentos, un abrazo enorme. Bueno, y acá por lo que vemos, dice acá, próximo Ateneo, 17 de abril a las 17 horas con un nuevo tema. Dale, vamos a enviarle entonces a Lucrecia, a vos y a la gente del CEFEN, todos los que quieran sumarse a esta iniciativa del CEFEN, que podemos llamar, como decíamos recién, ciclo Mario del Barco. Así que así vamos armando un lindo organigrama y estamos todos en contacto. Bueno, se hizo tarde, ¿no? Ya son las 6 y pico. Les agradezco a todos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta adicional. La verdad que es muy, muy lindo encontrarlos
por esta vía. Que sigan Bueno. las charlas. De nada. Bueno, cerramos acá entonces. Les agradezco a todos, les mando un abrazo virtual. Seguiremos leyendo de COVID, pero nos parece importante también distraernos con cosas cotidianas, ¿no? Como esto del manejo de los prematuros.